Saludamos a nuestro entrevistado en este sector acá en Democracia, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Que además es uno de los directores de Espacio Público y que ha colaborado con distintos gobiernos en temas de justicia penal. La primera pregunta que quisiera hacerte, Mauricio, a propósito del nombre y la inspiración de nuestro programa, es ¿qué vínculo se puede establecer entre la inseguridad o la delincuencia y la democracia? Bueno, yo diría son vínculos múltiples y bastante profundos. Yo diría el más básico es entender la seguridad como una precondición de la democracia, tal como la salud, la educación, ¿cierto? La seguridad establece condiciones básicas para el ejercicio de las libertades democráticas, que son como la esencia, ¿cierto?, de la vida en democracia. Ese yo diría el más obvio, además. Pero hay dos vínculos que son más problemáticos. Hoy día sabemos que hay ciertos tipos de delincuencia, particularmente la corrupción y la delincuencia, el crimen organizado, que tienen como una de sus modalidades de actuación cooptar a las agencias estatales, por así decirlo, y cuando las cooptan, y este es el problema, ¿cierto? Estas agencias comienzan a comportarse no para satisfacer los valores de una sociedad democrática, sino que intereses particulares. ¿A qué te refieres con agencias estatales? ¿Cuáles? De todo tipo, esto desde el sistema de justicia, incluyendo el Poder Judicial o los fiscales, como también ciertas agencias estatales reguladoras, eventualmente ciertos personeros que han sido objeto de elección popular. La literatura en América Latina describe que esto es un riesgo importante, muy serio a tomar en cuenta, y por tanto es otro... Y hoy día, toda la literatura, por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, viene hace tiempo señalando que precisamente la corrupción y el crimen organizado son riesgos que hay que tener en cuenta para la independencia judicial. Y un tercer vínculo que yo diría es sumamente problemático y uno lo puede ver con mucha claridad en Chile, tiene que ver con que en momentos de inseguridad más fuertes normalmente se producen fenómenos de deslegitimación, ¿cierto?, de las agencias estatales o del Estado en general, y esto genera un debilitamiento de las instituciones que las expone a diversas versiones de populismo, autoritarismo o en casos extremos de quiebre democrático. Entonces, yo diría relación profunda en distintos niveles. Perfecto. Estamos a pocos días de una nueva elección. Hemos sido testigos en el último tiempo de crímenes y delitos muy impactantes, muy conmovedores, y entonces se ha agudizado el debate sobre la seguridad y eso tiene su correlato, por cierto, en el debate político también. Pero vamos al diagnóstico sobre la evidencia respecto del momento que estamos viviendo en cuanto a inseguridad. ¿Qué nos dicen los datos, Mauricio? Bien, yo creo que la primera cuestión que hay que hacer es que hay que hacer muchas distinciones acá. Y el debate público lamentablemente trata todo como un mismo fenómeno al voleo. Y si uno distingue por lo menos dos grupos de cosas, ve que hay dos realidades un poco diferentes. Por una parte están los delitos tradicionales, que son aquellos que históricamente hemos medido a través de las encuestas de victimización de la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, a la cual conocimos los resultados 2022 hace poquitas semanas. Sí. ¿Qué es lo que muestra la ENUSC? Que en términos generales, en promedio, estamos en el momento más bajo de victimización de toda la serie que se mide desde el año 2005. Estamos en el punto más bajo, contrario a la intuición, ¿cierto?, que hay en el medio. Claro, el año 2022 la victimización subió respecto del año 2021, lo que era natural y obvio porque el año 2021 estuvo afectado por la pandemia y estuvo muy afectado el resultado. Ahora, cuando uno hace doble clic en la ENUSC, se da cuenta que no todos los delitos que mide la ENUSC, que básicamente son todo tipo de robos, los hurtos, las lesiones, no todos se comportan igual. Y efectivamente lo que vemos es que hay un rebote desde la pandemia más importante en los robos de y desde vehículos, y en alguna menor medida en robos violentos, y hay una baja, en cambio, sigue bajándose en las lesiones, en robos por sorpresa. Entonces, a ver, hay algunos indicadores de empeoramiento de algunos delitos y otros que van a la baja. En su promedio general, la ENUSC estamos en el punto más bajo histórico. Pero eso es un mundo. Hay otro mundo que tiene que ver con delitos muy graves que no mide la ENUSC. Porque no lo podemos medir a través de encuestas de victimización, sino que los medimos con otros índices. Por ejemplo, los homicidios. O sea, la ENUSC no se pregunta por secuestro y homicidio y sicariato y esas cosas. No, porque la ENUSC te pregunta si tú has sido victimizado. No quiero... Lógico. Entonces, si hablamos de un homicidio, el protagonista no puede hablar. Digamos. Exacto. Y además el registro de los homicidios es normalmente un registro muy fiable cuando tú tomas a todas las instituciones del Estado que están vinculadas a esto. Claro. No solo las policías, servicios médico-legales, etcétera, fiscalía. etcétera. Entonces, ¿qué es lo que demuestran los datos de estos delitos? Que son pocos en su número
número absoluto, por tanto no influyen tanto en el promedio, pero sí son muy graves desde el punto de vista de la percepción. Por cierto. Tenemos desde el año 2016 sistemáticamente un incremento de los homicidios. Pasamos de una tasa de 4.5 homicidios por 100.000 habitantes a 6.7. Esto es más o menos para que la gente tenga una magnitud de 800 homicidios a 1.300 homicidios. Y una investigación que acabamos de publicar en Espacio Público que proyecta para el 2023 indica que seguiríamos en un alza, aun cuando todavía no podemos cuantificar cuánto. Ya. Y por tanto, desde el punto de vista de los homicidios había un agravamiento, un deterioro muy significativo, no solo de los homicidios, sino que también de las circunstancias o modalidades en que estos se cometen. Por ejemplo, hay mucho mayor presencia de armas, hay mucho mayor presencia de homicidios en lugares públicos. Antes los homicidios eran menos y se cometían en lugares privados, contextos intrafamiliares. Hoy día, ¿cierto? Es otro contexto. Lo mismo ha aumentado el número de imputados desconocidos, es decir, de autores que no sabemos quiénes fueron. Todo esto sugiere que en parte este incremento se explicaría, ¿cierto?, por acción de mayor organización criminal y en todo caso muy claramente por mayor acceso a armas. Ya, dado este escenario en que las personas tienen una percepción real de que pueden ser víctimas de un delito más grave, que en el fondo no es un invento, no. Las autoridades locales, las autoridades comunales tienen que lidiar con esa sensación, ¿cierto? Y hemos visto una arremetida precisamente de alcaldes y también gobernadores en los últimos días proponiendo cosas como batallones de vigilancia comandados por exuniformados o vigilantes civiles que hagan como rondas por las calles o la declaratoria de un estado de emergencia comunal. ¿Qué te parece ese tipo de reacciones? No me parecen reacciones muy positivas. Por de pronto, bueno, hay todo un debate sobre la legalidad de esto. El Contralor lo puso sobre la mesa, no voy a entrar en ese nivel. Supongamos que aun cuando fueran legales, ¿cierto? No hay, normalmente se tratan de políticas reactivas frente, por así decirlo, que tienen más bien, creo yo, la intención de mostrar que se hace algo más que la posibilidad de generar cambios reales. No hay evidencia que sostenga que, por ejemplo, mayores niveles de militarización, ¿cierto?, en la seguridad produzca efectos efectivos en disminución de delincuencia o incluso en mejoras de percepción de parte de la ciudadanía. Hay una publicación muy reciente que mide lo que ocurrió en el caso de Cali, Colombia, para no hablar de otros contextos, o sea, en el contexto latinoamericano, que llega a esta conclusión, una revista publicada en la revista Nature, o sea, bastante sólida desde el punto de vista metodológico. Y uno ve que la discusión en Chile, en cambio, se tiran al tumtum ideas muy poco claras. En este mismo caso se justificó, por ejemplo, de que esto iba a permitir mayor distribución de recursos, pero bueno, estamos a mediados de diciembre, ¿qué tanto recursos? ¿Qué plata se va a repartir? Y además déjame ponerte otra cosa. No parece tampoco, sí, yo entiendo que los alcaldes tengan una preocupación por la seguridad y quieran adoptar medidas, eso me parece completamente legítimo, pero pareciera ser que estas son medidas más permanentes, ¿cierto?, en el tiempo, por ejemplo, reforzar sus equipos de seguridad, que requieren estar incorporadas en presupuestos permanentes, tener un objetivo concreto, una evaluación, y nada de eso uno ve. Luego nos vamos a olvidar de estas propuestas en 2 meses más, nadie las va a haber evaluado y probablemente no van a haber generado ningún cambio. Y en el caso de la ley de infraestructura crítica, el hecho de que haya militares no tiene ni siquiera un efecto disuasivo. O sea, puede tener un efecto disuasivo, pero nuestro problema hoy día, ¿cierto?, no es que haya atentado contra la infraestructura crítica. Nuestro problema hoy en día de delincuencia, como conversábamos antes, tiene que ver con un aumento de homicidios que se produce en otros contextos, nada que ver con la protección de la infraestructura crítica, o un aumento también muy importante que hemos tenido en secuestros. Militares parados en las torres. Pero nos podríamos poner de acuerdo en que la infraestructura crítica hoy en día, dadas las circunstancias, puede ser una estación intermodal de metro o un campus universitario donde hace poco apuñalaron a un estudiante. También, pero nada indica que ese es el contexto donde se están cometiendo los homicidios ni los secuestros. Déjame decirlo. Muchos de los que proponen estas medidas históricamente siempre han dicho, escuchemos qué es lo que dicen los expertos en seguridad, que son las propias instituciones. Y las propias instituciones, las policías, como las propias Fuerzas Armadas, han dicho que no es conveniente que ellos se metan en esto. Entonces, ahí, a ver, como digo, yo entiendo que hay una cierta presión por aparecer algo en un momento muy crítico, estamos todos muy preocupados y en eso valoro que los alcaldes intentan tener iniciativa. Pero si las iniciativas no se basan en diagnósticos muy claros, ni menos en una evidencia que les dé algún soporte, lo lógico es voluntarismo, que es voluntarismo y vamos a perder tiempo en otras cosas que sí podrían ser más eficaces. A propósito de evidencia, Mauricio, ¿qué dicen los datos sobre las normas antidelincuencias que se han venido impulsando desde que recuperamos la democracia? Bueno, ahí está muy instalado en el debate público, ¿cierto?, que el problema es que los policías u otras agencias no tienen facultades o las leyes son malas e impiden tener un ataque más frontal contra la delincuencia, y algunos, incluso alcaldes, señalan que el problema sería el sistema procesal penal. Bueno, lo que muestra la evidencia es que desde el año 90 a la fecha hemos tenido cerca de 400 leyes aprobadas en materia de seguridad. Es decir, no nos hemos quedado cortos en legislar.
Esto da más o menos un promedio de 11 leyes por año. Sin embargo, si tú tomas los últimos 3 años donde ha habido la mayor crisis de seguridad, por lo menos desde el punto de vista del debate público, lo que observas es que este número de 11 se duplica, más de 23 leyes al año aprobadas en materia de seguridad. Pero además cambió completamente el perfil de ellas, de leyes que en un 40% tienen un corte punitivista, hoy día un 75%. Todos estos son datos que aporta un estudio de Alejandra Lúnique muy interesante. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hemos hecho todas las reformas que hemos querido en estos años y por tanto seguir recurriendo a que el problema es ley es una aproximación problemática. En mi opinión, el principal problema hoy día en Chile en materia de seguridad es cómo fortalecemos nuestra capacidad institucional y operativa de poder enfrentar ciertos fenómenos criminales. Y todo el debate legislativo nos tiene nublados o nos tiene en un pensamiento mágico de que solo la ley va a cambiar cosas. Esto no quiere decir, por cierto, que no haya perfeccionamientos legales que pueden ser relevantes y muchas de estas leyes han sido relevantes, pero creo yo que tenemos que dar un eje en la política pública en este tema y empezar a pensar que con las leyes que tenemos bastante terreno para trabajar, pero lo que tenemos hoy día es un problema de debilidad institucional y eso no se arregla solamente con leyes. Lo mismo ocurre con el sistema procesal penal. El sistema procesal penal desde el año 2000 que fue creado, al 2001 en adelante ha habido 45 y ahora se aprobó otra nueva, 46 reformas, 16 de estas los últimos 2 años. O sea, se le ha reformado todas las veces que se ha querido y obviamente tenemos a la vista los resultados, ¿cierto? O sea, ¿necesitamos un Ministerio de Seguridad? Yo creo que sí, porque parte del problema de debilidad institucional tiene que ver con nuestra capacidad como Estado de conducir una política, ¿cierto?, criminal, una política de seguridad más robusta, con mayor base en evidencia, con mayor capacidad de seguimiento, con mayor capacidad de articular recursos y de fijar prioridades. Y en parte eso tiene que ver con que institucionalmente, ¿cierto?, nuestra cabeza en seguridad está mezclada en interior, que en mi opinión tiene otras funciones tan relevantes que se terminan comiendo los de seguridad o terminan mezclándose. Y con un conjunto de otros problemas. Ahora, la necesidad de avanzar en un Ministerio de Seguridad es a un buen diseño de Ministerio de Seguridad. Yo por eso no me gusta mucho, como veo que en estas crisis de seguridad se habla mucho del fast track y apuremos. Yo prefiero el good track. O sea, hagamos buenas leyes bien pensadas que satisfagan los problemas que tengamos en vez de avanzar rápido para anotarnos un porito y ponerle un ticket. Porque cuando tenemos un ticket tú te haces de una institución que tal vez no es la que necesitamos ni es la que queríamos. Así que yo llamaría a tener un poquitito de calma. Yo sé las pulsiones que hay en estos momentos por aparecer haciendo algo, pero hagamos cosas que sean bien hechas. A propósito de debilidades institucionales, se aprobó en el presupuesto del 2024 un aumento de un 5,7% en plata destinada a seguridad. ¿En qué habría que gastarla si de ti dependiera, a propósito, como digo, de estas debilidades institucionales? Bueno, descontemos lo del Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Que es un proyecto de ley que está en discusión y por tanto todavía no existe. Yo creo que evidentemente hay que poner un muy fuerte foco en el fortalecimiento de las capacidades policiales. En Chile tuvimos una discusión interesante hace 4 o 5 años, antes del estallido, desestallicemos esta discusión sobre la modernización o fortalecimiento policial. Después del asesinato de Camilo Catrillanca. Claro, y del problema del fraude en Carabineros, etcétera, Además, etcétera. claro. Se generó un debate interesante. Luego el estallido le cambió un poco el giro político a este debate y se politizó en algún sentido la idea de reforma, modernización, fortalecimiento, como quieras, de Carabineros, y yo creo que esa es una agenda que quedó un poco detrás. Tenemos que ver cómo dotamos a nuestras policías de mayor profesionalización y especialización para el contexto del crimen actual, y obviamente esto va de la mano también de un fortalecimiento del Ministerio Público que se está discutiendo, pero todo esto, en mi opinión, tiene que ir de la mano también de evaluaciones. Yo creo que cualquier peso que uno ponga tiene que ser un peso que uno debe estar en condiciones de evaluar. Esa parte nos falta en Chile, por tanto hay que fortalecer nuestra capacidad institucional para producir datos y para evaluar todos estos proyectos, todas estas acciones, porque en un país pobre o digamos que no tiene tanta plata como Chile, cualquier peso mal gastado es un problema. ¿Policías especiales para ciertas circunstancias? No, lo que yo creo que tú puedes tener unidades policiales especializadas y en eso podemos avanzar muchísimo más. De hecho, tanto Carabineros como la PDI tienen equipos especializados para algunos temas. Por ejemplo, la PDI históricamente ha tenido una unidad que lidia con el tema de los secuestros, o por ejemplo, que lidia con casos de corrupción. Por ejemplo, yo hice una investigación en estos temas de corrupción y era muy bien evaluada la iniciativa que se generó con la creación de esta unidad especializada, pero le faltaban recursos. Por ejemplo, otra área, capacidades forenses. Si es verdad que el crimen se ha sofisticado, bueno, la investigación criminal tiene que sofisticarse, eso supone tener mucho mayor capacidad de producir conocimiento experto forense, y hoy día tenemos muchas áreas donde nuestra capacidad forense es más o menos la misma que teníamos hace 20, 30 años. Ya.
Y que eso es un tema súper pendiente, se está construyendo un nuevo edificio del Instituto Médico Legal, hay que ver si pues, viene acompañado y otras cosas, de más exacto, recursos. y otras cosas Claro. que no tenemos. Y bueno, es un temón, o sea, si me abre, vamos para otro programa. Digamos, Ya, pero necesito preguntarte esto. Un policía con un revólver con 6 balas frente a una delincuencia que cada vez tiene más poder de fuego con armamento de guerra. ¿Cómo medir entre libertades y nuevas facultades para los policías? O restricciones y nuevas facultades, más bien. A ver, yo creo que tú siempre vas a poder poner algún ejemplo donde tú digas, bueno, va a haber un ejemplo de disparidad. Entonces, claro, de llegar Pero es que parece que se está convirtiendo ya no en la excepción, sino en la norma. No, pero puedes llegar, por así decirlo, al ridículo que entonces cada policía tendría que tener, por así decirlo, un avión, cosa que ningún país está en condiciones de tener para poder en todos los casos. Pero armamento automático. No, ¿cuál es el punto que te quiero decir? El punto que te quiero decir es que detrás de esta cuestión hay que tener una mucho mayor discriminación de estrategias y de recursos en determinados contextos, ¿cierto? Tú no puedes actuar al tum-tum a un policía que hace una ronda en un lugar público, en el Paseo Humada, ¿cierto? Con un armamento que pueda generar bajas de civiles inocentes, ¿cierto? Frente a cualquier problema. Claro, un fuego cruzado con entonces armamento de nuevamente, estos debates requieren doble, triple clic, en mi opinión. Entonces, no se resuelve con una respuesta tan sencilla. Obviamente, las policías tienen que tener facultades legales, y hoy día yo tengo la impresión de que en Chile las tienen. Nuestro problema, nuevamente, no es falta de leyes, ¿cierto? Y tienen que tener, además de los recursos materiales, tienen que tener entrenamiento y protocolos que les permitan intervenir adecuadamente, ¿cierto? ¿Recuerdas? Hace algunos meses, algunos de los problemas, descubrimos que había problemas de protocolo, a veces cómo se intervenía en situaciones de riesgo para evitar que se estuvieran más expuestos al riesgo. Entonces, esto nuevamente... Requiere cabeza fría. Cabeza fría, hay que abandonar un poco las estridencias del debate público y hay que pensar en políticas de Estado que tengan capacidad de sostenerse en el tiempo. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias por la conversación, muy interesante. Gracias a ti. Pausa y ya seguimos con más en Democracia.